Bueno, Besat Hashem, seguimos con el tema de Tzavá y Milhamá, del ejército, de la guerra. En el Shurim anteriores, empezamos a hablar de la mitzvah de enrolarse en el ejército de defensa de Israel, también del tema de los Lomdei Torah, los estudiantes de Torah, en lo que se refiere a la Tzavá. Y antes de continuar con la próxima temática, quiero traer aquí dos cositas. El Rav Tzviuda Kook en sus escritos analiza también el tema de los estudiantes de la Torah y de la Tzavá y del ejército, y él dice que de acuerdo a todas las opiniones, la guerra, como lo dice el Rambam, ¿sí? Lo leímos en la Salahot del Rambam, del Maimónides, la Milhamá, la guerra para la salvación y la defensa de Israel es Milhemet Mitzvah, es una Milhamá, una guerra obligatoria. Y según el Ramban, ¿sí? El Nachmanides, Rabbi Moshe ben Nachman, hay mitzvah también de luchar para conquistar la tierra de Israel. El Rav Tzviuda Kook trae un sipur, un suceso del Rav Shari Shuva Cohen, que hoy en día es el Rav Rashi de Haifa. Ya es una persona anciana. Su padre era el denominado a Rav David Cohen, era un Rav Nazir, sí, que se dejaba crecer el pelo y no tomaba vino. Y él era uno de los principales alumnos del Rav Kook, del padre, del Rav Avraham Yitzhak Cohen Kook. ¿Ah? ¿Quién? Y cuentan de que desde Rosh Hashanah, desde Rosh Chodesh Elul hasta Yom Kippur no hablaba. Hacía Tanit Dibur. ¿El Nazir? El Nazir, sí. Así cuenta. O hasta Rosh Hashanah. Bekitzur, estaba un buen tiempo sin hablar. El sipur es de que el Rav Shari Shuva Cohen, que es el hijo del Rav Nazir, que les comenté que es el Rav Rashi de Haifa, él se enroló en la Tzavá en Milhemet HaShichrur, en la guerra de la independencia, en el 48, apoyado por su padre, por el Rav Nazir. Y él le contó al Rav Tzviuda, que sacaron como pósters, como propagandas en nombre de su papá, del Rav Avraham Yitzhak Cohen Kook, ¿sí? En base, del padre del Rav Tzviuda. No nos confundamos. El Rav Tzviuda es el hijo del Rav Avraham Yitzhak y el Rav Shari Shuva Cohen es el hijo del Rav Nazir. Entonces, el Rav Kook en sus igrot, en sus epístolas, cartas, tiene una carta en la cual dice que está prohibido enrolar a Bajurei Yeshiva a la Tzavá. Así escribe el Rav Kook, el papá. ¿Sí? Y que en base a eso, él estaba en duda si sí enrolarse, el Rav Shari Shuva Cohen estaba en duda si sí enrolarse o no. Y su papá, el Rav Nazir, le dijo que sí, que se enrola en la Tzavá. Pero afirmo que aparentemente el Rav Kook había dicho que no. Entonces el Rav Tzviuda, cuando escuchó eso, se estremeció y dijo que lo que escribió el Rav Kook era para liberar a los soldados del ejército inglés. Del ejército inglés, sí, del ejército británico. Entonces ahí trajo los motivos por los cuales liberar a los soldados de que no vayan a los Bajurei Yeshiva, que no sean enrolados en la Tzavá. ¿En qué Tzavá? Británica.
Y de ahí que ellos sacaron de que el Rav Kook está en contra de que los Bajurei Yeshiva hacen ronel a qué? Al ejército de Israel. Es lo mismo, ¿no? Y porque el Rav Kook todavía no vivía en una época que había ejército israelí. Entonces el Rav Tzviuda dijo, ¿cómo pueden tergiversar las cosas y decir de que el Rav Kook prohíbe a los soldados, a los Bajurei Yeshiva, enrolarse al ejército de Israel cuando vienen a defender al pueblo de Israel y a nuestro pueblo? No. Esa carta que escribió el Rav Kook la escribió en la época de la Primera Guerra Mundial. Cuando los soldados, cuando ahí enrolaban a los soldados al ejército británico, al ejército alemán, etcétera, etcétera, cada uno, sí, y se sabe de que hubo muchos soldados Yehudim que se mataron entre ellos, que mataron Yehudim a Yehudim, porque unos luchaban con el ejército, con la patria alemana y los otros con la patria inglesa. ¿Qué? Mi mamá cuenta de que tuvo dos tíos, hermanos de su papá, de mi abuelo, de que murieron en la guerra, luchando para la patria alemana. ¿Quién? Entonces, dice el Rav Tzviuda de que el tema de enrolarse a la tzavá de Israel no tiene nada que ver con enrolarse a la tzavá, al ejército británico, le avdil, diferenciar, sí, ahí tenían que luchar para defender a quién, para defender a los ingleses, a los británicos en Inglaterra, y aquí estamos hablando de luchar en un ejército yehudí, donde salimos a luchar para defender a nuestro pueblo, a nuestra tierra, a nuestro estado, a nuestro país. Entonces, verdad que las cosas son totalmente diferentes. Y por eso el Rav Tzviuda vio la necesidad de escribir del tema. ¿Por qué? Porque sacaban al Rav Kook como si él estaría en contra de que hay que enrolarse o que los Bajurei Yeshiva, ¿sí?, tienen prohibido de entrar en el ejército de Israel. Y por eso él tuvo que aclarar las cosas y hacer las diferencias del tema. A pesar de eso, decía el Rav Tzviuda, que si hay un Bajur Yeshiva que puede posponer su entrada en la tzavá, está bien, que lo haga, ¿sí? Pero de ninguna manera estamos hablando de que un Bajur Yeshiva está eximido de ir a la tzavá. Puede desplazar su mitzvah de ir a la tzavá mientras está estudiando y está creciendo en Torah, ¿sí? Entonces hay que diferenciar bien entre ambos conceptos. Y bemet en la yeshiva de Merkaz Harav, muchos bajurim, muchos jóvenes hacían así, que estudiaban sus buenos años, y después de algunos buenos años de estudiar, entonces iban y se enrolaban por un cierto tiempo a la tzavá, y al final se demostraba de que estos jóvenes podían dar mucho gracias a sus estudios, a que habían estudiado tantos años, y podían dar de su aprendizaje al pueblo de Israel y también servir en el ejército. Otro sipur que leí sobre el tema de la tzavá, cuenta aquí el Rav que escribió este libro, que es el Rav Eliezer Melamed, el Rav del Ishuv Har Braja, en el Shomron. Y él cuenta que un sipur que escuchó de un doctor Feingold se llamaba, sobre uno de los Rabbanim más importantes, los últimos Rabbanim de los Geonim de Vilna, el Rav Yitzhak Ze'ev Gustman, así se llamaba, Rav Gustman, que fue uno de los últimos Rabbanim que quedaron en Lita, ¿sí? en Vilna, ¿sí? Vilna, la ciudad de ¿quién? ¿Quién creció ahí en Vilna? El Gaón de Vilna, el genio, Rav Eliyahu, el Gaón de Vilna, que él sirvió, el Rav Gustman sirvió en el Beit Din del otro Gaón grande, el Rabbi Chaim Oizer Grodzinsky, que también fue un Rav muy importante, y que
Este Rav, el Rav Gustman, pasó, lamentablemente, se salvó de la Shoah, del Holocausto, pero ahí perdió a su único hijo. ¿Okay? Después de algunos años, vino a Jerusalén, vivió aquí y fundó su yeshiva en el barrio de Rehavia. ¿Cómo se llama? Rav Gustman. Rav Yitzhak Zeev Gustman. Y alguno de los acercados a este Rav era un profesor muy famoso que recibió premio Nobel aquí en Israel, profesor Uman. No sé si escucharon hablar del profesor Uman. Recibió un premio por algo de matemática aquí en Israel. Sí, premio A. Creo que fue uno de los mejores profesores de Harvard, ¿puede ser? No sé si fue en Harvard, pero de cualquier manera recibió un premio Nobel en base a una idea, no sé, en matemática, no sé exactamente en qué punto de ella. Y este profesor Uman también perdió lamentablemente a su hijo en la guerra de Shlom HaGalil. Sí, en la guerra de Shlom HaGalil, por los años 80. Él era Talmid, él era alumno de la yeshiva donde yo vivo, cerquita, Sha'alavim, ¿sí? Así se llama la yeshiva, una yeshiva el hijo de este profesor Uman. ¿Vedio? Y este profesor Uman era allegado a este Rav Gustman, estaban allegados. Cuando falleció el hijo del profesor fueron a la levaya, fueron al entierro. Este doctor que dijimos, el doctor Feingold, le avisó al Rav Gustman y fueron a la levaya. Cuando terminó la levaya, el Rav Gustman pasó entre las tumbas de los soldados, de los Hayalim, y Keilu se sintió y no quería irse, quería quedarse en el Bet Akvarot, posiblemente en Herzl, me imagino. Y cuando estaban regresando, le dice al doctor, Kulam Kedoshim. Todos los que están enterrados aquí son todos Kedoshim. Uno de los que estaba ahí le preguntó, ¿Kulam? También los Nodatim, también los Hilonim, Kulam Kedoshim. El Rav Gustman se dio vuelta y dijo, Kulam, caja, todos son Kedoshim, sin excepción. El que murió para defender a Am Israel es Kadosh, al Kedushat Hashem. Cuando se estaban acercando a Rehavia, al barrio donde vivían, el Rav Gustman le dijo al doctor, Ulay, vayamos a hacer Nihum Avelim, vamos a visitar, a hacer la mitzvah de consolar al profesor que falleció su hijo en esta guerra. Cuando entraron en la casa del doctor Uman, del profesor Uman, perdón, el Rav Gustman empezó a hablar en Yiddish. Él estaba acostumbrado a hablar en Yiddish. Y les dice así, doctor Feingold, Ulay, tú no sabes, pero yo tenía un hijo. Se llamaba Meir. ¿Meir qué? Él era un Yelet Yafé, un niño muy bello, muy lindo, Yafé Meot. Y no lo digo porque era mi hijo. Bemet era muy lindo. Él había empezado a hablar, lo había empezado a decir eso en Yiddish y se dio cuenta de que la gente no entendía y bueno, y cambió el idioma, empezó a hablar en Ibrit. Se dirigió a la viuda, Caniré, que estaba casada, el soldado que falleció estaba casado, a los padres, al profesor Uman, a los hermanos, a toda la familia, y les dijo, miren, yo tenía un hijo que se llamaba Meir.
y que se lo llevaron, Imach Sheman, los alemanes, en la denominada Kinderaktion, ¿sí? Que ellos se llevaban a niños, ¿sí? Los sacaban de las manos de sus madres, y él cuenta de que al lado mío, en el momento que se llevaron a mi hijo, estaba la esposa del Mashgiach, de Caniré, de una yeshiva importante, y también se lo llevaron a él. Y en ese momento, esa mujer, la madre, se dirige al nazi y le dice: llévame a mí también. Si te lo llevas a él, si te llevas a mi niño, llévame a mí también. Y el nazi le contesta: no se preocupe, ya le va a llegar su momento. Ahora nos llevamos a los niños, después, ¿cómo van? Y cuenta el Rav Gustman de que en ese momento, sí, las voces y los llantos y los gritos de los niños que estaban ahí en los trenes, que se escuchaban, algunos que estaban vivos todavía, algunos que estaban ahí, ¿cómo dijiste? Agonizando, sí, y que estaban llorando. Dice, eso no era nada en comparación a los llantos de las madres que les quitaban a sus niños de sus manos. Después siguió contando el Rav y dijo: cuando mi hijo fue asesinado, para poder conseguir alimento, sí, él tuvo que vender sus zapatos para poder venderlos y tener algo que comer, no había lo que comer. Y pudo venderlos y le dieron ahí un poco de zanahoria, un poco de harina. Pero cada día dio otro zapato, porque no podía Caniré darlo de una vez. Y contó ahí cómo logró introducir la harina en sus pantalones para que no se den cuenta, porque tenía que pasar Keilu de manera desapercibida. Cuando volvió al gueto, fue a traer parte de la comida a la almaná, a la viuda de ese gaón del Rav Chaim Oizer, que dijimos antes que él estudió en su yeshiva, que se veía que estaba muy hinchada de hambre, de hambruna. Y la Rabanit dijo: no, yo no recibo esta comida. No la quería aceptar. ¿Por qué? Porque le dice al Rav Gustman: tú tienes esposa, ¿sí? Tienes un niño, entonces ¿por qué me vas a dar a mí la comida? Cuando le contestó: tengo más pic, tengo suficiente. Le puedo dar también a mi familia, pero usted también toma. Ella aceptó tomar esa zanahoria y un poco de harina. El Rav Gustman dice: yo no probé de esa comida porque no pude cumplir en mí mismo lo que dice el pasuk: Vajaltem basar benehem, y van a comer de la carne de vuestros hijos. Kilo sintió que se está comiendo algo de su hijo. Todo. Pero luego de toda esta historia viene lo más importante. El Rav Gustman está ahí en la mitad de la shiva, está contando este sipur al profesor Uman, a su familia. Está en la shiva de este hayal, de este soldado que falleció en la guerra. Y dice: ahora les voy a decir lo que pasa en el Olam Haba. En el Olam Haba, mi hijo Meirke se está encontrando con vuestro hijo, con Shloime. Shlomo se llamaba. Se encuentran en el Olam Haba. Y mi hijo Meirke le dice a vuestro hijo: Ashreja, bienaventurado tú, Shloime, que tuviste el zehut. Yo no tuve el zehut. Tú tuviste el zehut de luchar para Am Israel, de luchar en el ejército de Israel. A mí me agarraron y me tiraron a un camión, a un tren, y me asesinaron. Yo no pude salvar a Klal Israel. Tú sí, Shlomi, pudiste hacerlo. Y en ese momento se levanta el profesor Uman y lo agarra y lo abraza a este Rav, a Rav Gustman, y le dice: ni hamtani, me consolaste.
Cuando llegó el momento de que se tenían que enrolar los hijos de este profesor, de este doctor, Feingold, que lo trajo al Rav Gustman a esta shiva, le preguntó al Rav Gustman que Bemet era un Rav muy importante, muy respetado, muy aceptado en todos los niveles, sí, también en lo que se llama el mundo Haridí. Él le preguntó, ¿qué está escrito en la Torá? ¿Se va a la tzavá o no se va a la tzavá? Y Rav Gustman contestó, en la Torá de Moshe Rabbeinu katuv, ha'acheichem yavou lamilchama ve'atem teshvu po. Cuando Benei Reuben y Benei Gat dijeron, que se querían quedar del otro lado, del Yardén, ¿qué les dijo Moshe Rabbeinu, entre otras cosas? Tus hermanos van a ir a la guerra y ustedes se van a quedar ahí, cómodos, sin hacer nada, sin salir a luchar y conquistar la tierra de Israel. Vuestros hermanos van a ir a la Milchamá y ustedes se van a quedar aquí. Así le dijo Moshe a Benei Gat y Benei Reuben. Y así dijo y volvió a decir, estaba ahí el Rav Gustman en el momento que le hicieron esa pregunta, en ese heder, ¿sí? Levantando la mano, diciendo ese pasuk una y otra vez. Y cada vez elevando su voz. Ese es el sipur del Rav Gustman respecto a lo que sucedió con su hijo y lo que se refiere a la tzavá. Top. Continuemos. En la tzavá hay una mitzvah muy importante que es la mitzvah de tzniut, de recato. Les voy a leer lo que dice la Torá, Parshat Ki Tetzeh. Estamos en el libro de Dvarim, capítulo 23. Dice así: cuando un campamento salga contra tus enemigos, te cuidarás de cualquier cosa mala. Benishmarta mikol davar. Si en ti hay un hombre que no sea puro debido a emisión nocturna, deberá salir fuera del campamento. O sea, si es Balkeri. No podrá entrar al interior del campamento. Y sucederá que hacia el anochecer deberá lavarse con agua. Sí, tiene que ir a la mikve. Y cuando se ponga el sol podrá entrar al interior del campamento. Deberás tener un sitio fuera del campamento y allí deberás salir fuera. ¿Para qué se tiene que tener un sitio fuera del campamento? Para las necesidades. Hay que hacerlas fuera del campamento. Y deberás tener una pala o una estaca, ¿sí? Además de tus armas. O sea, el Hayal Yehudí, además de tener el rifle, además de tener las granadas y todo el armamento que debe tener y las balas, tiene que tener una estaca, tiene que tener una pala. ¿Para qué? Para cavar cuando va a hacer sus necesidades. Y sucederá que cuando estés fuera cavarás con ella y regresarás y cubrirás tus desechos. Entonces, primeramente se hacen fuera del campamento. Segundo, hay que tener el implemento necesario, que es lo que la Torah llama el yetet, esa pala, para poder cavar, hacer el pocito, hacer ahí las necesidades y luego cubrir con tierra y no dejarlo descubierto. Estamos hablando en Milhamá, en guerra. Pues el Eterno tu Dios se pasea en el interior de tu campamento. La Shekhinah está en el campamento. ¿En qué campamento? En el ejército. La tzavá, en la guerra. A fin de salvarte y entregar a tus enemigos ante ti. Por eso tu campamento deberá ser santo. Veaya mahaneja kadosh. Para que Dios no vea en ti algo impúdico, velo iré bejar badavar, y se vuelva de detrás de ti. En forma general vemos aquí en la Torá
La Torah nos dice, Benishmarta mikol davar ra, que debes cuidarte de toda cosa mala. O sea, en forma general hay mitzvah de Kamubán, de no hacer aveirot, de no pecar. En el campamento, en el mahané, cuando están reunidos para el ejército, para la lucha, ahí hay que cuidarse de manera especial. Mikol davarra. Y en especial de las averot que se consideran, ¿sí?, las más graves. Avodah zará, idolatría, adulterio, asesinato. Y la Torah dijo, Benishmarta mikol davar ra. Te cuidarás de todo davar. ¿De qué palabra viene davar? De palabra. Mikol dibur ra. En la tzavá, en el ejército, hay que cuidarse especialmente de las averot que se refieren a la palabra, al dibur. Y dijeron Jajamim que aquí hay un remes, hay una señal. ¿Qué significa mikol davar ra? ¿Sí? De cuidarse de klalá, lekalel, de no maldecir Hashem, y de la prohibición de la shon hara. La shon hara está prohibido en todo momento y en toda situación. Pero Caniré, aparentemente en esta situación hay que cuidarse de manera especial. ¿Qué? Y así dijeron Jajamim que todo aquel que habla la shon hara eleva pecados y se considera como si estaría transgrediendo los tres pecados capitales. Pero de manera específica la Torah enfatiza de que en el mahané, en el campamento, en la tzavá hay que cuidarse de los temas de tzniut, de recato. Como dice la Gemara, sí, tzniut, no solamente en los actos de tzniut, de recato, sino también afino en los pensamientos, de no tener pensamientos indebidos. Y así dice la Gemara en Masejet Avodah Zará, Tanu Rabbanan, dijeron Jajamim, Benishmarta mikol davar ra, deberás cuidarte de toda cosa mala. Shelo yarer adam bayom, que la persona no piense en el día cosas indebidas. Veyabol lidei tumá balayla, y eso le provoque impureza en la noche. Que le provoque keri en la noche. Y así también se aprende del final de la parashá, que dice, Velo ire beja ervat davar, que no se vea en ti ervat davar. Erva, ¿qué es erva? Erva es desnudez de la palabra. Y Hashem se va a apartar de ti, se va a apartar del campamento. De aquí se aprende que en el campamento, en la tzavá, hay que cuidarse especialmente de nibulpe, de hablar cosas, de lenguaje obsceno, de hablar cosas indebidas, de leitzanú, de frivolidad, todas esas cosas que provocan al final también la herba, que provocan la desnudez y el pecado. ¿Qué? De estas palabras de Hazal aprendemos que todo ese tipo de lenguaje puede, Haz vejalila, provocar caídas en Am Israel. Varios motivos se dieron para esta mitzvah, para esta ordenanza. El primer motivo está escrito directamente en la Torah. Ki Hashem Elokeja mitalev bekerev mahaneja. ¿Quién está presente en el mahané, en el campamento? Dice la Torah, Hashem Elokeja. Hashem está presente en el campamento. Uno podría pensar, no hay mejor lugar para que Hashem esté que en el campamento, en la guerra, donde están los soldados. Ahí está presente, en el momento del campamento. Akadosh Baruj Hu es nuestro Padre, los Hayalim, Bnei Israel son sus hijos, y por eso, en el momento que estos soldados salen a luchar para defender al pueblo de Israel, son queridos, y por eso Él reposa su Shekhinah con ellos. Como dice el Pasuk, Leatzilcha, para salvarte y para poner a tus enemigos la teto y veja lefaneja, para que se rindan frente a ti. Entonces vemos aquí algo increíble, que el mahané, el campamento que está preparado para salir a luchar, es una especie de ¿qué? De Bet Mikdash. Ahora sabemos de que el Bet Mikdash es Mekom Ashrat HaShekhinah, es el lugar donde Hashem reposa.
Y aquí la Torah nos dice que el Mahané, no el Mahané Mikdash, sino que el Mahané de la Tzavá también está en ese mismo nivel, en esa misma categoría. Y por eso los Hayalim son como especie de Kohanim. Los Kohanim se tienen que cuidar en su Kdushá, como los Kohanim se tenían que cuidar en el Bet HaMikdash, en su pureza. Pero si Haz Bejalil en ese campamento va a haber Ervat Davar, va a haber palabras inadecuadas, y va a haber un lenguaje obsceno, o va a haber cosas que contradicen la tzniut, entonces ahí la Shekhinah se aparta, la Shekhinah se separa de Am Israel. Y por eso se necesita Siyata Dishmaya, se necesita la ayuda de Dios en ese momento. Rashi agrega, según Jajamim, que justamente los Hayalim necesitan más Siyata Dishmaya, más ayuda de Dios. ¿Por qué? Porque sabemos que dijeron Jajamim, Shasatan mekatreg beshat asakana. El Satanás, el Satán, ¿sí?, fiscaliza en el momento de peligro. ¿Se acuerdan de que Jacob, cuando vienen sus hermanos, cuando vienen sus hijos, y Yehudá le dice, tenemos que llevar a Binyamin a Egipto? ¿Y qué responde Jacob? No. ¿Por qué? Porque Ulay le va a pasar una son, y Shema y creemos, Ulay va a haber alguna desgracia. Macará, que no le puede pasar una desgracia también en la casa con Jacob. No, ¿verdad que puede pasar una desgracia con Jacob? Pero dicen Jajamim, y de ahí se aprende de que no lo quiso mandar. ¿Por qué? Porque el camino a Satán mekatrek beshat, cuando hay una situación de peligro, el Satán está ahí listo para hacer problemas. El camino es una de esas cosas, y por supuesto la guerra también está en la misma categoría. Y por eso en el campamento hay que cuidarse. Hay que cuidarse de cómo nos comportamos, de cómo se comportan los Hayalim. El Ramban explicó algo muy importante. ¿Por qué la Torah tiene que advertir justamente al soldado en la guerra? De que se cuide de sus palabras, que su lenguaje no sea un lenguaje obsceno, que se cuide de su pureza. Lama, ¿por qué justamente al soldado hay que advertirle eso? Dice el Ramban, la costumbre de los soldados en general en el mundo, de cualquier ejército del mundo, ¿cuál es? Cuando un soldado está en la guerra y llega a un lugar, llega a un pueblo, ¿qué es lo que hace? Lo que quiere. Buscar mujeres, sí, robar y dañar y saquear, sí, y ¿cómo se dice ones? Y violar. O sea, el Gomrim, todo está permitido, no hay límites. ¿Por qué? ¿Por qué lo hacen? ¿Por qué cuando están vestidos con traje de soldados lo hacen y cuando están vestidos con traje y corbata no lo hacen? No, najón. Con poder, pero también el soldado está belajat, está tensionado, está bajo presión, najón, lo van a matar, ¿qué le va a pasar? Entonces, para sacar esa tensión, entonces vienen las palabras obscenas, y vienen los actos, y vienen las violaciones, y el robo, y todo lo que quieren. El soldado revela, descubre en la guerra que tiene mucha fuerza, que tiene mucho poder, que puede hacer muchas cosas, puede quitar la vida. Entonces viene la Torá y tiene que poner un cerco en ese comportamiento. Viene a Kadosh Baruj Hu y le dice, Najón, que en la guerra hay muchas cosas que están permitidas, que normalmente no están permitidas, pero tienes que tener cuidado de mantener el equilibrio adecuado, de que tus tendencias que tú estás revelando ahora en esta guerra no se vayan por caminos incorrectos, inadecuados, que no tienes ningún derecho a hacer esas cosas. Y por eso viene la Torah y le dice, Benishmarta mikol davar ra, cuídate en la guerra de no hacer davar ra. Cuando la persona está
con su familia, cuando está en su hábitat natural, normal, entonces es mucho más cuidadoso. En el momento que se abren esos límites como en la guerra, entonces existe el temor de que los hayalim, como están tan ocupados en lo que tienen que hacer en la lucha y en la guerra, entonces haya mitzvot que dejen de cuidarlas o que las pasen por encima, como por ejemplo el tema del vocabulario y los pensamientos y mujeres, etc. Por eso viene la Torá y le dice a el soldado Yehudí, Ve'aya machaneja kadosh. Tu campamento debe ser kadosh. Tú no eres un ejército como de los goim, que se quitan las riendas y hacen lo que quieren. Tú eres un campamento de Am Israel. Tú eres como un Cohen que sale a luchar por Am Israel. Entonces, tienes que tener cuidado. Tienes que lishmor et atzmecha y tienes que saber Ve'aya machaneja kadosh. Y si estás tamé, tienes que salir del campamento, purificarte y luego volver al mahané. Y luego volver al campamento. Cuidar la kedusha. Entonces vemos aquí de que Dafka en la milchama, Dafka en la guerra es donde se debe cuidar más el tema de la tzniut, del recato, de los pensamientos, de las palabras. Uno de mis yernos me dice, lamentablemente, que el asemiluim, de vez en cuando lo llaman para la reserva, y esa es una de las cosas que más le cuesta. Escuchar a veces cómo hay soldados que hablan de manera obscena. Y posiblemente cuando están en su trabajo y están en la vida civil, no hablan de esa manera. Pero en la tzabá keilu, se libera, o sea, uno se quita, ¿no? Por la situación. ¿Qué? Entonces, eso es un punto muy importante. Otro punto, además de la tzniut, que hay que cuidar en el mahané, lo aprendemos de esta parsha, que hay que cuidar el nikayón, la limpieza del mahané. Mi hijo que está ahora en la tzabá me dice que cada 2 por 3 los hacen limpiar ahí todo el campamento. ¿No? Es mitzvah. La Torá dice que el campamento tiene que estar limpio. Entonces, como que la Torá no se refiere a los yuyos y a esas cosas, ¿no? Pero se refiere al tema de las necesidades que hay que hacerlas fuera del campamento. La Torá le ordena, aparentemente uno diría, ¿qué? Acá tienes que ordenar ese tema. ¿Qué tiene que ver con la tzabá, con el ejército, con la guerra? No. Viene la Torá y te ordena la mitad de la guerra. Y te dice, el campamento de Israel no puede estar sucio. Y si hay que hacer necesidades, se va michutz la mahané. Y tú piensas, beseder, michutz la mahané, y lo dejo a la intemperie. No. Michutz la mahané, pero tienes que tener tu yated, tienes que tener tu pala, haces tu pozo, haces tus necesidades y luego cubres. No dentro del campamento, fuera del campamento. Y eso es una mitzvah de oraita. Es mitzvah de oraita de cuidar, como dice la Torah, vekisita etzeateja, cubrirás tus necesidades. Entonces me añen que la Torah en el mahané quiere cuidar las dos limpiezas. La limpieza espiritual, la limpieza del alma, la limpieza de la palabra, la limpieza de los pensamientos del hayal, pero también que quiere cuidar la limpieza física, la limpieza de sus necesidades, de que el hayal sepa de que Najón, de que está en una situación de tensión y demás, pero eso justamente lo tiene que llevar justamente a un nivel de cuidado especial. A nivel de su alma, de su espíritu, de su palabra, de su pensamiento y también a nivel de su limpieza física. Y por eso tiene que cuidar de que sus necesidades fisiológicas deben ser cubiertas y deben ser escondidas. ¿Okay?
Y por eso, con esto vamos a terminar, los Hayalim tienen que también que tener cuidado, ¿sí? De hacer tfilot, de hacer brajot, de estudiar Torah cuando tienen el tiempo. Sabemos lo que dice la Gemara, que vino el Malach y se le reveló a Yoshua ahí cuando estaban para conquistar Jericó, y le dijo, ¿qué pasa? ¿Por qué no estudian Torah? ¿Qué? Haré a la noche no se hacen preparativos para la guerra, entonces ¿por qué no estudian? Rega, Hayalim, están cansados, todo el día están ahí preparando. Están cansados, que descansen un poco, pero que estudien. Cuando hay momento libre, el Hayal debe saber que también tiene que estudiar Torah. Y por eso dice la Torah ahí, Vayalen Yoshua balayla u betocham, y descansó Yoshua en aquella noche. Vayelech Yoshua balayla u betocha emek, y fue Yoshua dentro del emek, dentro del, ¿qué es el emek? ¿Qué es un emek? El valle. Dicen Jajamim, no es valle, ahí no hay valle, sino que fue al valle de la Torah. O sea que Omek, que profundizó en el estudio de la Torah, porque estaba en la noche. Entonces vemos de aquí de que en la tzavá, en el ejército, hay que cuidar la kedushá, hay que cuidar la tahará, hay que cuidar la limpieza interna y externa, y hay que aprovechar el tiempo cuando no hay necesidad de luchar para kedushá, tefilá y estudio de Torah.